Roma no fue destruida en un solo día, ni por un solo enemigo. Fue un coloso que, mientras aún brillaba en mármol y oro, comenzaba a pudrirse por dentro. Lo que viene no es solo una historia de invasiones, sino una tragedia de arrogancia, desgaste y traición interna. Y sí, de bárbaros, pero también de romanos que dejaron de creer en Roma. Imagina caminar por una calzada empedrada que se extiende hasta donde alcanza la vista. A tu alrededor, arcos de triunfo relucen bajo el sol mediterráneo, las fuentes murmuran con aguas que viajan desde montañas lejanas y las estatuas de mármol, perfectas y serenas, observan el mundo como si fueran testigos inmortales. Estás en Roma. No una ciudad, sino un símbolo, del orden, del poder, de la civilización misma. Durante siglos, Roma se creyó eterna. Y con razón. Ninguna otra potencia en la historia antigua logró unir a tantos pueblos, lenguas y culturas bajo una misma ley, una misma moneda, una misma visión del mundo. La Pax Romana, esa milagrosa era de paz relativa, hizo que desde las selvas de Germania hasta los desiertos de Siria, los pueblos miraran a Roma no solo con temor, sino con admiración. Los foros resonaban con discursos donde se decidían los destinos de naciones. El Coliseo vibraba con el clamor del pueblo, sediento de espectáculo, donde la sangre era tributo al entretenimiento. Las bibliotecas almacenaban siglos de sabiduría griega y latina. Los acueductos desafiaban la gravedad y las distancias. Cada piedra, cada calle, cada mosaico parecía gritar, esto durará por siempre. Pero esa confianza, esa arrogancia casi divina, fue también su maldición. Porque cuando uno se convence de que es invulnerable, deja de mirar las grietas. Y Roma, aunque aún brillaba como el oro, comenzaba a oxidarse por dentro. Ya en el siglo III, los signos eran evidentes para quien supiera mirar. El trono imperial se convirtió en un asiento maldito, entre 235 y 284 después de Cristo, más de 20 emperadores se sucedieron, la mayoría, asesinados. El ejército, antes el pilar de la estabilidad, se convirtió en árbitro del poder. Y los soldados, más fieles a sus generales que al Estado, decidían quién merecía portar la púrpura imperial. ¿Puede un imperio sostenerse si su núcleo se pudre? ¿Puede una estructura colosal mantenerse en pie si sus cimientos tiemblan? La economía comenzó a resquebrajarse. El comercio disminuía, las ciudades se despoblaban, y el campo era abandonado por campesinos que ya no podían pagar los impuestos ni sostener la producción. Las monedas de plata fueron rebajadas, provocando inflación. El valor colapsó, pero el orgullo, ese tardó más en desvanecerse. Al mismo tiempo, algo aún más sutil comenzaba a desaparecer, el ideal romano. Aquel sentido del deber cívico, de sacrificio por el bien común, fue sustituido por una carrera voraz de intereses individuales. Las élites ya no defendían a Roma. La utilizaban. Y sin embargo, el mármol seguía allí. Los desfiles militares, los triunfos, las estatuas, los templos. Todo seguía en su lugar. Como una escenografía majestuosa que oculta tras el telón un teatro en ruinas. Roma aún parecía invencible. Pero era una ilusión. Y como toda ilusión, estaba condenada a romperse. ¿No es trágico que una civilización que enseñó al mundo la idea de imperium no supiera cómo conservar su propia alma? El espectáculo continuaba, pero los actores habían olvidado su papel. El público, alguna vez orgulloso, ahora miraba con apatía. Y desde los confines del imperio, otros pueblos, los llamados bárbaros, observaban. Algunos con temor. Otros, con ambición. Roma aún dominaba el mundo. Pero había dejado de dominarse a sí misma. Los romanos, fieles a su propia grandilocuencia, llamaban bárbaros a todo aquel que no hablaba su lengua, que no compartía sus costumbres, que no se arrodillaba ante su civilización. En esa etiqueta despectiva cabían godos, vándalos, francos, hunos, alanos, sajones. Un mosaico de tribus y culturas tan distintas entre sí como lo eran del propio imperio. Pero Roma, al darles ese nombre, los convirtió en una amenaza común, aunque aún no lo supiera. Al principio, los bárbaros no eran enemigos. Eran refugiados, aliados, en ocasiones incluso admiradores. Algunos huían del terror de los unos, otros, del hambre y de las guerras tribales. Pedían tierras, seguridad, un lugar dentro de la promesa romana. Y Roma,
necesitada de soldados para llenar los huecos de sus legiones cada vez más desmotivadas, aceptó el trato, tierra y protección a cambio de servicio militar. Nacía así la figura del foederatus, el bárbaro federado. En teoría, era una relación pragmática. En la práctica, una bomba de tiempo. Porque esos pueblos, una vez dentro del imperio, nunca fueron tratados como iguales. Se les usaba, pero no se les integraba. Se les exigía lealtad, pero se les negaba dignidad. ¿Cómo se mantiene la obediencia de alguien que no recibe ni respeto ni justicia? La situación alcanzó un punto crítico con los visigodos. A finales del siglo IV, presionados por la expansión de los hunos, estos pidieron asilo dentro de las fronteras del imperio. Roma accedió, pero la acogida fue todo menos digna, fueron explotados, humillados y, peor aún, traicionados. Cuando el hambre y el desprecio superaron el miedo, los visigodos se alzaron en armas. La respuesta fue la batalla de Adrianópolis, en el año 378. Allí, el emperador Valente subestimó a sus oponentes y murió junto con la flor del ejército romano oriental. Fue una de las peores derrotas del imperio. Pero más que una derrota militar, fue un terremoto simbólico. Por primera vez en siglos, Roma ya no era invencible. ¿Y qué hizo Roma tras ese desastre? En lugar de reformarse, siguió confiando en la espada del otro. Multiplicó el número de foederati. Permitió que líderes bárbaros, como Alarico, ascendieran a puestos de mando. El enemigo ya no estaba a las puertas. Estaba en los cuarteles, en los despachos, en las rutas del comercio. Y no eran simplemente invasores esperando la señal. Eran pueblos con memoria. Recordaban cada afrenta, cada impuesto injusto, cada promesa rota. Muchos de ellos habían intentado ser romanos. Aprendieron la lengua, vistieron las togas, oraron a los dioses latinos, solo para descubrir que Roma los vería siempre como forasteros. Alarico, por ejemplo, no soñaba con destruir Roma. Soñaba con ser parte de ella. Pero Roma no compartía sus sueños. Así que los convirtió en pesadillas. Y cuando Roma se negó una vez más a reconocerle su lugar, él no atacó como un salvaje, sino como un estratega. No destruyó Roma desde fuera. La dejó caer desde dentro. ¿Quién necesita escalar murallas cuando las puertas te las abre la traición? Esta es la gran ironía, los bárbaros no llegaron como conquistadores. Llegaron como invitados. Y al no ser escuchados, al ser despreciados, se convirtieron en verdugos. La historia no es solo una crónica de batallas, sino un drama de orgullo y humillación, de inclusión negada y oportunidades desperdiciadas. El enemigo, al final, no era solo el bárbaro. Era el desprecio del romano por todo lo que no era él. Durante más de 800 años, Roma no había sido conquistada por una fuerza extranjera. La última vez que un enemigo puso pie en sus calles fue cuando los galos, liderados por Breno, la invadieron en el siglo IV a.C. Desde entonces, la ciudad había sido inviolable, un santuario de poder. Así que cuando los visigodos de Alarico cruzaron sus puertas en el año 410 después de Cristo, no solo cayó una ciudad. Cayó un mito. Lo más impactante no fue el saqueo en sí, sino su posibilidad. Roma, la ciudad de los emperadores, de los césares, de los dioses, había sido vulnerada. Las noticias corrieron como fuego por el mundo romano, y donde antes había certeza, ahora germinaba el estupor. ¿Cómo podía haber caído la ciudad eterna? El relato tradicional pinta a Alarico como el bárbaro que destruyó Roma. Pero la realidad es más amarga y más humana. Durante años, Alarico había intentado negociar con el imperio, buscaba tierras, reconocimiento, dignidad para su pueblo. Pero la corte romana, dividida, arrogante, miope, lo ignoró una y otra vez. Cuando finalmente decidió marchar sobre Roma, lo hizo no por barbarie, sino por frustración. Y lo más desconcertante de todo es que no fue necesario tomar la ciudad por la fuerza. Las murallas no fueron derribadas. Las puertas no fueron arrancadas. Alarico entró porque Roma ya no podía defenderse. El miedo, la corrupción y el hambre habían quebrado la voluntad de resistencia. Era como si el alma de la ciudad ya hubiera claudicado mucho antes que sus piedras. Durante 3 días, los visigodos saquearon templos, palacios y hogares. No fue una masacre sangrienta,
como podrían imaginar las crónicas inflamadas de algún cronista patriótico. Fue más bien un saqueo metódico, casi desapasionado, como el de alguien que ya no guarda respeto por lo que antes veneraba. Y aún así, para los romanos, fue una humillación total. Ver a los descendientes de campesinos germánicos, a quienes una vez habían llamado salvajes, caminar entre los mármoles de sus foros fue una herida más profunda que cualquier espada. San Jerónimo, desde Belén, escribió con desolación: la luz del mundo se ha apagado. La caída de Roma no fue solo un evento político o militar. Fue una sacudida psicológica. El universo simbólico de Occidente se resquebrajó. Si Roma podía caer, ¿qué podía considerarse seguro? Si lo eterno era tan frágil, ¿qué esperanza quedaba para el resto? Irónicamente, el saqueo de 410 fue también el resultado de la descomposición interna del imperio. En lugar de unificar fuerzas ante la amenaza común, los altos mandos políticos de Roma se enzarzaban en luchas intestinas, cuidando sus parcelas de poder, protegiendo sus intereses personales. El emperador Honorio, refugiado en Rávena, ni siquiera intentó defender la ciudad. Roma fue sacrificada en el altar de la indiferencia. Pero hay algo aún más inquietante: Roma no ardió. No desapareció. Tras el saqueo, siguió en pie, malherida, sí, pero viva. Sus columnas no colapsaron. Sus templos no fueron todos arrasados. Eso fue, en cierto modo, peor. Porque lo que se rompió no fue la arquitectura, sino el espíritu. A partir de ese momento, Roma ya no fue el centro. Fue un símbolo en ruinas. Un fantasma glorioso. La caída del mito en 410 no marcó el fin inmediato del imperio, pero sí el principio del fin del imaginario romano. El siglo V sería un desfile de nuevas heridas, nuevos saqueos, nuevas traiciones. Pero nada dolería tanto como aquel primer golpe, seco e inesperado, cuando la ciudad que creía gobernar el mundo descubrió que ya no gobernaba ni a sí misma. Roma no cayó con un estruendo. Cayó con un susurro. Como un dios que, olvidado por sus fieles, se desvanece en silencio. Si los visigodos representaban la humillación de Roma, los hunos representaban algo aún más profundo: el terror. No eran un pueblo que Roma pudiera comprender ni domesticar. No hablaban lenguas indoeuropeas, no compartían raíces culturales, no aspiraban a la toga ni a los baños termales. Los hunos eran un enigma, una fuerza elemental como el fuego o el viento del este. Y su líder, Atila, era la personificación del miedo hecho carne. Los romanos, acostumbrados a negociar con senadores, pactar con reyes y subyugar a tribus, se encontraron ante un adversario que no se regía por sus códigos. Atila no buscaba alianzas duraderas ni reconocimientos oficiales. Su ambición no era gobernar Roma, sino hacerla arrodillarse. Era un conquistador sin ciudad, un emperador sin trono, un dios guerrero surgido de las estepas asiáticas. El imperio comenzó a oír su nombre como una maldición. Donde cabalgaban los hunos, la tierra se volvía ceniza. Arrasaban aldeas, desaparecían ciudades enteras de los mapas, sembraban un pánico casi religioso. Las crónicas hablan de pueblos que huían antes de que llegaran, de murallas abandonadas sin pelea, de mujeres que preferían la muerte antes que caer en sus manos. No era solo la espada de Atila lo que aterrorizaba. Era su sombra. En el año 451, el destino de Occidente pendió de un hilo. Atila, tras arrasar buena parte de la Galia, fue enfrentado en la batalla de los campos cataláunicos por una coalición insólita: romanos y visigodos, antiguos enemigos, ahora aliados. Fue una de las confrontaciones más cruentas de la antigüedad. Miles de cadáveres quedaron esparcidos por los campos. Atila no fue vencido, pero tampoco triunfó. Se retiró, por ahora. Un año después, en 452, Atila avanzó sobre Italia. Las ciudades comenzaron a vaciarse antes de que llegara. Aquileia, una de las urbes más prósperas del norte, fue borrada del mapa. Milán, Padua, Verona, todas temblaron. ¿Y Roma? Roma sintió que el fin se acercaba. Fue entonces cuando el Papa León, y en un acto que mezcla la historia con el mito, salió al encuentro de Atila. Nadie sabe con certeza qué se dijeron. Tal vez fue diplomacia, fe o superstición. Tal vez enfermedad. Pero Atila se retiró. Roma fue salvada, por un susurro,
no por una espada. Y sin embargo, la amenaza había dejado una huella imborrable. Atila no tomó la ciudad, pero la doblegó con su mera presencia. Porque el poder, cuando se basa en la percepción de invulnerabilidad, se derrumba ante el primer signo de duda. Y Atila fue esa duda encarnada. Para los romanos, él no era un hombre. Era un castigo divino. Lo llamaban el flagelo de Dios. Y no sin razón. Porque mientras los emperadores se enfrascaban en disputas internas, mientras los generales vendían sus lealtades al mejor postor, Atila avanzaba como un juicio. No necesitó ocupar Roma. Le bastó con hacerla temblar. La amenaza unia no duró mucho. Atila murió en el 453 en circunstancias misteriosas, quizás una hemorragia, quizás envenenado. Su imperio, forjado en el miedo, no sobrevivió mucho más. Pero el impacto que dejó fue inmenso. No solo por lo que hizo, sino por lo que representó, la constatación de que Roma ya no podía defenderse ni siquiera con aliados. Que había enemigos para los cuales ni la diplomacia ni la tradición romana significaban nada. Y en ese vacío de poder, en esa impotencia creciente, Roma descubrió que su tiempo se agotaba. Los hunos no solo devastaron tierras, destrozaron certezas. Y eso, para un imperio envejecido, fue más letal que cualquier lanza. Roma se tambaleaba. La herida abierta en el 410 no había sanado, apenas había sido cubierta con vendas políticas. Y como ocurre con toda gangrena maltratada, el daño siguió avanzando. 45 años después del saqueo visigodo, otro pueblo cruzaría el umbral de la ciudad eterna. Esta vez, no lo harían por hambre o frustración, sino con una precisión despiadada. El nombre que marcaría esta segunda afrenta, los vándalos. Originarios del este de Europa, los vándalos habían recorrido un largo y sinuoso camino. Perseguidos, desplazados, empujados por el caos de las migraciones y el empuje huno, terminaron instalándose en el norte de África, una de las provincias más ricas del imperio. Desde allí, bajo el liderazgo de Genserico, se convirtieron en una potencia naval temida. Y en el 455, navegaron hacia la península itálica con un objetivo claro, Roma. La ocasión no fue casual. El asesinato del emperador Valentiniano III había sumido a Occidente en un nuevo episodio de inestabilidad política. Roma estaba, una vez más, sin rumbo. Y Genserico, olfateando la debilidad como un buitre sobre un cadáver caliente, actuó. Pero, como en el 410, no fue necesaria una gran batalla. La resistencia fue casi inexistente. La ciudad, vacía de alma y de soldados, se rindió de nuevo. El saqueo de los vándalos fue distinto al visigodo. No fue impulsivo ni improvisado. Fue metódico, ordenado, quirúrgico. No venían a negociar. Venían a llevarse todo. Tesoros acumulados durante siglos, estatuas, joyas, reliquias, utensilios sagrados, fueron cargados en barcos y enviados al norte de África. El oro de Roma cruzó el Mediterráneo como un botín imperial. La humillación fue absoluta. Se cuenta que el Papa León, y el mismo que había disuadido a Atila años atrás, intentó interceder nuevamente. Suplicó a Genserico que al menos se abstuviera de destruir los templos y masacrar a los ciudadanos. Genserico, quizá por estrategia, quizá por superstición, accedió a limitar la violencia. Pero no el despojo. Y aunque la ciudad no fue arrasada físicamente, sí fue vaciada simbólicamente. Era como si Roma, una vez diosa entre las ciudades, ahora fuera solo un cascarón hueco. De este saqueo nacería una palabra que atraviesa siglos, vandalismo. Una ironía cruel, pues los vándalos no destruyeron por placer, sino por cálculo. Pero la impresión fue tan devastadora que la historia prefirió recordar el acto como símbolo de destrucción irracional. Lo que realmente quedó destruido, sin embargo, fue la esperanza de restauración. Tras el saqueo de 455, Roma dejó de ser siquiera una ilusión de imperio. Perdió no solo riquezas, sino autoridad moral. El mundo entendió que ya no había vuelta atrás. El símbolo había caído por segunda vez, y esta vez con la conciencia plena de su impotencia. La antigua Roma, que había dominado mares y continentes, ya no podía defender ni su costa. Su granero africano, ahora en manos enemigas, la condenaba al hambre.
sus rutas de comercio, bloqueadas. Su ejército, desintegrado. Su emperador, reemplazado como una ficha sin valor. El vandalismo no fue solo un robo. Fue un epitafio. Una lápida escrita con oro saqueado y orgullo pisoteado. Y lo más doloroso, todo ocurrió sin una gran batalla. Sin resistencia épica. Solo con la resignación de quien ya no cree en su propia salvación. Roma, la madre de reyes, la ciudad que enseñó al mundo a mandar, ahora imploraba por piedad. El año 476 después de Cristo no trajo consigo truenos ni terremotos. No hubo un asedio masivo, ni ejércitos colisionando bajo estandartes. No hubo discursos enardecidos ni resistencia desesperada. El fin del Imperio Romano de Occidente llegó, con un suspiro. Silencioso, casi burocrático. El último emperador, Rómulo Augustulo, un adolescente sin poder real, fue depuesto por Odoacro, un jefe germano al servicio de Roma. Sin sangre. Sin heroicidades. Como si el imperio, al fin, se rindiera a la evidencia de su propia inexistencia. Rómulo llevaba el nombre del mítico fundador de Roma, y también el de uno de sus emperadores más célebres. Pero era un símbolo hueco. Gobernaba apenas una sombra de lo que Roma había sido. Su deposición no fue un golpe de estado, fue una formalidad. Odoacro, al tomar el poder, no se proclamó emperador. Envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconociendo la autoridad del emperador del Este. Como si dijera, ya no queda nada que gobernar aquí. Fue un gesto cargado de significado, la idea de Roma como centro del mundo, como columna vertebral de Occidente, había sido oficialmente desmantelada. Y sin embargo, nadie lloró por Rómulo. Nadie alzó la voz para reclamar su trono. Porque para entonces, Roma ya no inspiraba devoción. Inspiraba lástima. La ciudad que alguna vez dictó leyes para el mundo ahora era un enclave más en un territorio fragmentado. Sus caminos aún cruzaban Europa, pero ya no llevaban al imperio. Sus estatuas aún se erguían, pero nadie recordaba a quién representaban. Los senadores aún se reunían, sí, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? La maquinaria del imperio seguía girando, pero el motor estaba apagado. La caída formal en 476 no fue el inicio del colapso. Fue su certificación. Como un médico que, tras observar al paciente en coma durante años, finalmente firma el acta de defunción. Roma había muerto mucho antes. En cada traición, en cada moneda devaluada, en cada frontera cedida. Solo faltaba el gesto final. Y ese fue el de Odoacro. Pero, ¿cómo cayó un imperio que parecía destinado a la eternidad? No por un enemigo superior, sino por la acumulación de errores internos. Por no escuchar las advertencias, por subestimar a sus aliados, por olvidar sus propios valores. Roma no fue derrotada por la espada. Fue abandonada por su espíritu. Y así, el último suspiro no fue un grito de guerra. Fue un silencio incómodo. El tipo de silencio que deja una habitación tras la marcha de un huésped importante. Uno que había estado demasiado tiempo enfermo, pero cuya ausencia aún estremece. La historia recuerda a Rómulo Augustulo no por lo que hizo, sino por ser el último. El fin de una línea imperial que se creía interminable. Y tal vez haya algo profundamente humano en eso, que incluso los imperios más monumentales terminen, no con fuego ni gloria, sino con un niño despojado de su corona y una ciudad que ya no quiere luchar. Roma no cayó de pie. Cayó de rodillas. No por el peso de sus enemigos, sino por el peso de sí misma. La caída de Roma no fue solo un momento histórico. Fue un espejo. Un recordatorio de que incluso los imperios más brillantes pueden desmoronarse si olvidan lo que los hizo grandes. No fue solo por culpa de los bárbaros. Fue porque Roma dejó de ser Roma mucho antes de que las murallas fueran cruzadas. No ocurre lo mismo hoy con nuestras propias civilizaciones, saturadas de poder, pero vacías de propósito. Y sin embargo, Roma no desapareció. Su lengua, su derecho, su arquitectura, su memoria, todo eso sigue latiendo en nosotros. Hasta los bárbaros, al destruirla, ayudaron a perpetuarla. Porque el final de Roma fue también el principio de Europa.
¿No es paradójico que aquellos que la tumbaron ayudaron también a preservar su esencia? Si esta historia te atrapó tanto como a nosotros, cuéntanos. ¿Qué parte de la caída de Roma te impactó más? ¿Crees que estamos viviendo un ciclo parecido hoy? Déjanos tu comentario, suscríbete y no olvides ver nuestro próximo vídeo donde exploraremos la historia de otro imperio, que también pensó que jamás caería. Explora más misterios y epopeyas históricas en Portales al Pasado. Porque la historia no solo se aprende, se revive. Roma cayó. Pero quizás, lo que realmente cayó, fue la ilusión de que algo pueda durar para siempre.